Doctor Aníbal Torres, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor Prieto. Encantado, doctor, de tenerlo aquí en la universidad. En realidad, nosotros valoramos mucho su experiencia que ha tenido, desde sus investigaciones, publicaciones, como no destacar su introducción al derecho, una obra clásica en el Perú ya que tiene varias ediciones. Quisiéramos, doctor, partir en esta oportunidad que usted comparta su experiencia con nuestros alumnos. Quisiéramos saber cómo nace la vocación del derecho en usted. Bueno, desde niño he tenido una vocación por la justicia porque en el Perú se realiza la justicia y eso sigue siendo un sueño. He podido ver aquí a nuestra población en Huancayo y con muchísima preocupación, con muchísima pena, unas diferencias sociales enormes, muy grandes. Me preocupa sumamente que la población esté mal vestida, esté mal alimentada, que esté prácticamente sin zapatos, descalzos, enfermizos, sus casitas bastante rústicas. ¿Y eso se debe a qué? A que en 200 años de vida republicana no se ha preocupado el Estado por el bien común, por el bien de todos, sino por el bien de un pequeño sector. En el Perú hay que hacer una revolución educativa para que haya una inclusión social de todos. Solamente con una inclusión educativa de todos, una revolución educativa de todos, mejoraremos en la calidad profesional, tendremos mejores abogados, mejores médicos, mejores contadores, mejores economistas, tendremos por supuesto una mano de obra calificada. Nuestra juventud no se dedicará no a la delincuencia, sino a trabajar y a dar trabajo a los demás. Mejoraremos en la productividad, ¿no? Y seremos competitivos, no solamente internamente, sino también con el mercado externo. Pero debemos tomar conciencia que una revolución educativa comienza por la inicial, por la primaria. ¿Y cómo se haría la revolución allí? También revolucionando la cabalidad del docente. El docente de la inicial, el de la primaria, debe ser el profesional mejor preparado del país y el mejor pagado del país. Continuando, por supuesto, por la superior y también la universidad. Y eso requiere que el presupuesto de la República sea el mayor en educación. Efectivamente, doctor, la educación es el motor del desarrollo del país. ¿Quiere decir que para usted el derecho nace de una vocación de las personas para poder ayudar a su país, ¿cierto? Así es. Sin embargo, los estudiantes cuando ya están en la carrera tienen un gran problema y es que escuchan un sinfín de opiniones respecto a la corrupción, que es un gran problema en el país. ¿Cómo un estudiante de Derecho podría formarse sabiendo que en el Perú existe mucha corrupción y sin embargo él se desarrolla en la carrera profesional para ser un abogado que defiende las leyes? Bueno, nosotros los abogados tenemos que partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad en el país? ¿La realidad es lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes? No, la realidad es otra. En el país domina el poder de la corrupción que está por encima de todos los otros poderes constituidos por la Constitución. Es el poder de la corrupción. La corrupción no ha capturado el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, ¿no? De manera que allí hay que hacer una reforma de esas instituciones. Si no hacemos una reforma integral del Estado, y que no es difícil hacerlo, sino que se requiere de buena voluntad de los gobernantes, ¿no? Si no hacemos eso no vamos a mejorar, pero conjuntamente con esas reformas tiene que ir la revolución educativa, que no es una solución de corto plazo, sino de mediano o largo plazo. Con una revolución educativa el Perú llegaría a ser una potencia mundial entre 15 y 20 años. Así como estamos, no hay ninguna política en materia de educación, no hay ninguna política de Estado en materia de salud, en materia de seguridad ciudadana, en materia de justicia, en materia de infraestructura. Cada presidente que llega al poder tiene su propio programita y así estamos pasando ya casi 200 años de vida republicana. Efectivamente, entonces es clave que las universidades puedan formar profesionales altamente competentes, pero también formados éticamente. En todo caso, doctor, me gustaría saber que usted comparta
¿Qué cualidades, qué destrezas debería tener un estudiante de Derecho para que sea un buen abogado, para que esté preparado obviamente académicamente y pueda afrontar estos retos que tiene el derecho en la sociedad? Allí hay que partir de otra realidad y hay que reconocer la realidad para poder salir. El filósofo griego decía, conócete a ti mismo. Hay que entender que la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria en el Perú es un verdadero desastre. No hay una sola universidad peruana, ni pública ni privada, que esté entre las 4 mejores del mundo. No lo digo yo, sino lo dicen todas las mediciones internacionales. Y el otro es que en el Perú no hemos tomado que la profesión de Derecho es una profesión fácil, que el alumno puede ir a aprender de memoria allí, le regalan un título, le regalan un grado. No es eso. El Derecho es un poquito complicado, ¿no? Requiere de mucho estudio. Solamente debe estudiar Derecho, así como cualquier otra profesión universitaria, aquel estudiante que reúne las condiciones para hacerlo y que está dispuesto, ¿no?, a hacer el sacrificio de hacer esos estudios universitarios. Y esa conciencia no hay en el Perú. Entonces hay que comenzar a crear esa conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada profesor de Derecho debe ser de la especialidad. No puede ser, por ejemplo, profesor de Derecho Procesal Civil aquel que nunca ha hecho ni siquiera una demanda. ¿Qué cosa está enseñando? ¿No? Y eso es lo que pasa en las universidades privadas y públicas, en toda la universidad peruana, ¿no? O el otro caso, ¿no?, el de contratar como docente al magistrado. Una cosa es tener la capacidad para ser magistrado y otra cosa muy distinta es tener capacidad para hacer la docencia, porque la docencia requiere un poco más de sacrificio en materia de investigación. Hay que quemarse las pestañas noche y día para enseñarle a nuestros alumnos los temas complicados como si se tratara de coquito. Es cierto, entonces un llamado a todos los docentes, hay que enseñar con el ejemplo y efectivamente el doctor Aníbal Torres no solamente es un investigador del derecho, sino que él litiga en los tribunales, ¿no? Y eso es obviamente muy valedero y es un modelo obviamente para todos los docentes y estamos seguros que así vamos a formar buenos hombres del derecho. Doctor Aníbal, y finalmente usted ha investigado mucho sobre un tema importante en el Perú, incluso su libro Introducción al Derecho es tomado como un referente en las universidades, en el curso de Introducción al Derecho. Y tanto, doctor, usted ya incluso tiene varias ediciones, nos gustaría saber a esta altura de su vida, ¿qué es para usted el derecho? Bueno, fíjese, el derecho no tiene una sola dimensión. Los que estudian o conocen otras disciplinas científicas jamás van a poder entender el derecho porque ellos tienen un objetivo bien definido. En cambio nosotros, nuestro objetivo no está bien definido. El objetivo del estudio del derecho es el comportamiento humano social y no todo comportamiento humano social, sino solamente aquel que es posible de generar un conflicto o de crear una incertidumbre. En el derecho hay mucho de subjetividad. ¿Por qué? Porque estudiamos a los sujetos. No es como estudiar e investigar a un objeto cualquiera que está muy distante del sujeto. En el derecho no, el sujeto está dentro del investigador mismo y ese investigador tiene por su propia vida, su propia formación, su propia cultura, sus odios, sus rencores, sus envidias, sus virtudes, ¿no? Todo eso tiene que ver con el derecho. En el derecho, pues, confluyen muchísimos factores, confluye la realidad social, la norma jurídica, confluye la moral, ¿no? Confluye el espacio, el tiempo, el clima, por ejemplo, ¿no? Confluye, ¿no? Nos pudiera parecer extraño que el clima no confluye, ¿no? En el derecho, no, sí. Y lo dice un gran jurista inglés, ¿no? En una sociedad, en un país en donde, ¿no?, el clima es cálido, el apetito sexual se despierta más temprano y por lo tanto la norma tiene que bajar la edad para contraer matrimonio y no es lo mismo que en un clima frío. O sea, en el derecho entran muchísimos factores, ¿no? Y el derecho pues a veces no tiene ni siquiera
sus propios conocimientos, sus propias reglas, sus propios presupuestos, sino que vive de prestado. Nosotros tenemos que siempre utilizar los estudios de los sociólogos, de los economistas, de los antropólogos, incluso ¿no? de las ciencias exactas, de los biólogos. Nosotros tenemos que recurrir al peritaje, por ejemplo, de los psiquiatras. Transcurrimos ¿no? o concurrimos permanentemente a eso. Este libro de Introducción al Derecho se escribió con un trabajo que yo realicé, por supuesto, desde la universidad. Me despertó muchísima vocación y traté ¿no? de sintetizar allí lo que se enseña no solamente en las universidades peruanas o latinoamericanas, sino también en las universidades europeas, ¿no? Entonces, de allí es que en cualquier universidad es útil ese libro, por eso es que tiene esa presencia. Tiene esa presencia. Y bueno, le cuento que todos leemos ese libro porque efectivamente quien aspira a ser un buen abogado tiene un texto ahí obligatorio, que es su libro del doctor Aníbal Torres Vázquez. En realidad, doctor Aníbal, valoramos ese trabajo que usted ha realizado concienzudamente investigando las principales instituciones, la teoría del derecho. Le agradecemos, doctor, por haber contribuido al desarrollo del país y sobre todo al desarrollo de las ciencias jurídicas. Y bueno, gracias a esta oportunidad por acompañarnos acá en la Universidad Continental, que es su casa, doctor, cuando usted guste, y gracias porque hoy día tenemos una conferencia que usted también va a compartir con ellos. Mire, yo les agradezco sinceramente a usted, decano, al señor rector, a los estudiantes de esta universidad, a todo el pueblo huancayino. Nosotros los abogados tenemos una gran tarea que realizar en el Perú, el de dar la batalla para que por las vías del derecho todos los peruanos tengan derechos fundamentales y no solamente unos cuantos. Lo agradezco.